Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Vamos a buscar segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9. Y vamos a leer el verso 7. Cuando lo tengas me dices amén. Lo tenemos allí, jueves 7. La prédica de hoy se llama Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Dice la palabra del Señor: y le dijo David, leemos el verso 7 del capítulo 9. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Levanta tus manos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos dicho que tú nos amas por sobremanera y hoy queremos conocer aún más de ti. Te pido, Señor, que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que el pueblo tuyo, nosotros seamos edificados con esa palabra que va más profundo que las coyunturas, que va al tuétano y quebranta también el alma y el corazón. Quebranta nuestra alma, Señor, y aviva nuestro espíritu con tu palabra en el nombre de Jesús. Yo ruego, Señor, que tú me tomes como un instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo y que esta palabra sea una palabra de edificación y de ánimo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano y amada hermana. Me emociona cuando hablo sobre misericordia y cuando hablamos de el Rey de Reyes nos envía un llamado. Cuando hablamos en esta nueva serie del Rey te mandó a llamar, dile que está a tu lado: el Rey te mandó a llamar. Y así se llama la nueva serie de prédicas. Y estamos empezando hoy hablando un poco de lo que ocurre cuando el Rey te manda a llamar y cuánto necesitamos nosotros de misericordia. Recuerdo en uno de estos años, los muchachos acaban de terminar uno de los campamentos que son magníficos, son de bendición. El último campamento, el de esta semana que acaba de terminar, era el campamento de adolescentes. Tengo 2, 3 hijas y una de ellas se llama Ani. A ella le encanta ir a los campamentos, a ella le fascina el campamento y entonces nosotros, su mamá y yo, le pusimos una meta: queremos que eleves tus calificaciones y si tú pasas con una buena calificación, nosotros vamos a permitir que tú vayas al campamento. Ella venía trasteando ahí con las notas y aquello. Entonces llegó el momento, ella apasionada porque llega el momento del campamento, pero también llega el momento de las notas y ella no se entera de las notas de la maestra hasta que llega justamente el final del año. Resulta que cuando nos entregan las notas están bajas, completamente bajas. No les voy a decir cuál. Entonces nos reunimos, la mamá y yo, delante de ella, y ella estaba toda nerviosa porque ya sabía que las notas estaban bajas. Ella se le veía la culpa encima, a ella se le veía el miedo, la tristeza y la angustia, ya casi se le salían las lágrimas porque ella se le veía la cara de que, ¿y ahora qué será de mí? Estoy liquidada, no tengo solución. Se le veía la cara de culpa. Yo no sé si en algún momento usted ha estado así cuando era niño, pero... Y entonces, cuando hablamos, yo le pregunto:
¿qué piensas tú, después de darle una charla motivadora, qué piensas tú que nosotros debemos hacer contigo? ¿Qué piensas tú que te mereces? Y ella, después de esa charla que le habíamos dado, casi que con lágrimas en los ojos, pero ahí conteniéndose porque estaba culpable, ella decía: papá, que no me dejes ir al campamento y que me castigues. Y allí estaba temblorosa esperando el castigo. Entonces, lo que nosotros le dijimos, lo que yo le dije fue: tú te mereces en verdad no ir al campamento, y otras cosas más también te mereces, y esto también te lo mereces, pero ¿sabes qué? No te lo voy a dar. Tú no te mereces ir al campamento, pero vas a ir al campamento. Tú te mereces un castigo, pero hoy no te voy a castigar. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Es misericordia. Y le dije, porque esa es la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, con el ser humano. Misericordia, que siendo nosotros culpables, Él nos da lo que nosotros no merecemos. Usted no se imagina lo que esas palabras impactaron a esa niña de 9 años en ese momento, que salió corriendo y saltó sobre mí, me dio un abrazo y empezó a llorar. Yo no la había castigado, pero empezó a llorar tan profundamente, con un lloro profundo, que yo tuve que contenerme como papá para que no se me salieran las lágrimas. Eso es misericordia. Qué liberador es la misericordia. Cuando tú recibes misericordia, es algo que tú no sabes cómo agradecer. Y me recuerdo mis momentos de debilidad, me recuerdo cuando miro al pasado y veo las imperfecciones en mi persona y me pregunto, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cuál fue el poder que me trajo hasta acá? Y solamente hay una respuesta: el poder de la misericordia de Dios sobre mi vida. Cuando veo todas las debilidades que tengo, todas las imperfecciones que tengo, no me queda otra cosa que correr de rodillas y clamar delante del Padre y decirle: gracias por tu misericordia. No me queda otra cosa que demostrarle mi agradecimiento aceptando su misericordia. Y no solamente aceptando su misericordia, sino que siendo fiel a su llamado. ¿Cuánto necesitamos la misericordia? ¿Cuánto necesitamos sentir la liberación que hay en la misericordia? Yo no sé si en algún momento tú has estado y te has sentido culpable de alguna situación, de alguna circunstancia, y sabes que eres culpable y te consideras indigno de lo que ahora tienes. Te consideras indigno cuando ves las cosas que ahora tienes y ves tu pasado y ves las cosas que has hecho. Tú dices: no hay otra cosa, no hay otro poder que me ha traído hasta acá, sino es un poder que es sobrenatural, y yo creo que eso es la misericordia de Dios. No hay otra cosa que te haya traído hasta tan lejos si no es la misericordia de Dios, porque en realidad no lo mereces cuando te das cuenta de tu vida, cuando te das cuenta de las cosas que han hecho, lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, porque la pregunta hoy es: ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo afecta mi vida? ¿Cómo afecta tu vida la misericordia de Dios? ¿Cuál es el cambio que se genera? ¿Qué cambia en mi vida cuando llega la misericordia verdadera de Dios? Cuando es la misericordia de Dios. Y hay una historia que les voy a contar hoy y que tiene mucho que ver y nos ilustra mucho cómo es la misericordia de Dios. Y esta es la historia de un hombre que había perdido toda su esperanza. Este hombre había perdido todas sus ilusiones, había perdido todo. Desde un día, cuando él, sin todavía tener razón de saber lo bueno y lo malo, le ocurrió un accidente. Este hombre, cuando tenía 5 años de edad, esta es una historia real, aparece en la Biblia en 2 de Samuel. Este hombre era un niño de 5 años, hijo de un príncipe heredero, el nieto del rey, y estaba en el palacio. Este hombre, este niño,
estaba en el palacio cuidado por una nodriza, tenía las mejores atenciones, tenía todo lo mejor, lo que se le da a un príncipe, a un rey. Pero su papá y su abuelo y sus tíos estaban en la batalla. Y a la edad de 5 años, entonces viene una noticia. Su abuelo había muerto en manos del enemigo en la batalla. Y no solamente su abuelo, que era el rey, sino que los otros 3 hijos de su abuelo. O sea, habían muerto 3 príncipes, y entre ellos el príncipe heredero, que era Jonatán. Jonatán era el papá de este muchacho, de este niño de 5 años. Cuando la noticia llega al palacio, entonces empieza a haber un revuelo, como una especie de movimiento en toda la ciudad, y llega a los oídos de la nodriza, la que cuida a este niño de 5 años, y corre, toma todo, porque la costumbre en aquel tiempo es que cuando se conquistaba una ciudad se mataban a todos los descendientes del rey, para que no hubiera alguien que después reclamara el trono. Entonces la nodriza agarra al niño, sale corriendo con todos los nervios de punta antes que llegaran a saquear el palacio, y en esa carrera al parecer tropieza con algo, o con una zanja, con algo, pero la palabra dice que ella tropezó y el niño que estaba en sus brazos cayó. Yo no sé si ella cayó encima del niño, pero lo cierto es que el golpe que se llevó ese niño seguramente fue en la espalda, porque dice la palabra que por ese golpe tan fuerte que se llevó, el niño quedó lisiado de las 2 piernas. O sea, quedó sin poder caminar. Esas 2 piernitas nunca más le funcionaron a ese niño de 5 años de edad. La mujer se para, agarra a su niño y sale corriendo y se va a una ciudad del otro lado del Jordán, una ciudad donde no se imaginaban que la iban a buscar o la iban a perseguir. Esa ciudad se llamaba Lodebar. Y llegaron a ese sitio, un lugar donde nadie podía buscarlo, un lugar para esconderse. Y cuando llegan allá, Lodebar es una ciudad que queda al este del Jordán, es una tierra de la tribu de Manasés, una tierra completamente neutral, y ellos empezaron y se establecieron allí en Lodebar. Un niño que antes estaba propuesto para ser el rey, ahora tenía que escapar. Y no solamente escapar, sino que para colmo estaba lisiado de las 2 piernitas. Cuando llega el momento, el niño empieza a crecer en esa ciudad de Lodebar, que es como decir la ciudad del nunca jamás. El nunca jamás de sus sueños, de sus ilusiones, de sus proyectos. El nunca jamás él podría pensar algo mejor para su vida. Y allí él creció en esa ciudad, tal vez viendo a los demás niños correr y saltar, y después de adolescente viendo a los adolescentes cómo podían ir de ciudad en ciudad. Pero él no solamente es que era lisiado de las piernas, sino que era como un enemigo público, era el enemigo del rey que estaba en ese entonces, y entonces no podía andar de ciudad en ciudad, porque tenía que tener miedo de ir a un lado a otro y después que lo agarrara la guardia y lo metiera preso y lo acusara de traición, porque él estaba huyendo. Esta es la historia de este hombre. Después de grande, sin ilusiones, sin sueños, él creció sin ilusiones, sin sueños y sin Dios, sin esperanza. Él no tenía una determinación a hacer algo más que solamente existir en esa ciudad. Pero algo ocurrió. Y es aquí a donde la historia se hace interesante, porque tal vez no ocurriría nada y no estuviera en la Biblia esa historia, pero aquí es donde se hace interesante esta historia. Cuando el rey David, que ahora es el nuevo rey de Israel, de todo Israel, y también rey de Mefiboset, porque ese es el nombre de este niño, que ahora era grande, que ahora era un señor. De hecho, Mefiboset hasta tenía un hijo. Mefiboset había crecido en esa ciudad y ya tenía una edad adulta, y el rey David, que ya estaba en el trono, y él pregunta, y es lo que vamos a ver en el verso 1 del capítulo 9, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia por Jonatán, su padre. Y me interesa mucho que comprenda que la Biblia dice que el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice en Hechos que David era conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra que había actitudes en David que eran conforme a lo que Dios hacía. De hecho, cuando Dios eligió a David y lo ungió y le dijo a Samuel que ungiera a David y lo escogiera, porque él dijo, él tiene un corazón conforme a mi corazón y él va a hacer lo que yo dijere. Quiere decir que alguien que tiene el corazón conforme al corazón de Dios hace lo que Dios quiere que haga. Si usted dice que yo tengo el corazón conforme al corazón de Dios y usted dice, yo tengo el corazón conforme a tu corazón, quiere decir que usted hace lo que Dios quiere que usted haga. David era un rey, pero un rey que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso hoy esta historia tiene algo de resaltante para nuestras vidas, porque nos demuestra cómo es el carácter de Dios. Cuando vemos a David, entendemos entonces que algunas acciones, las acciones que él va a tomar ahora, serían las acciones que tomaría Dios para nuestras vidas. David entonces se recuerda que en una ocasión fue amigo de Jonatán y ellos hicieron un pacto. Ellos dijeron, si tú subes al gobierno, no me hagas daño a mi familia. Y el otro dijo, si tú subes al gobierno, no le hagas daño a mi familia. A cualquiera de los dos que reine, ninguno va a perseguir al otro, porque había un lazo de amistad fuerte donde ellos decidieron hacer un pacto de amistad. Pero pasó el tiempo después que murió Jonatán y no se sabía si había alguien de la casa de Saúl, y entonces el rey David se acordó del pacto. Y nos hace entender a nosotros también que Dios se acuerda del pacto siempre de nuestras vidas. Él se acuerda del pacto que ha hecho con cada uno de nosotros. Él se acuerda del pacto que hizo para salvar a la humanidad siempre. Y trabaja en ese pacto y Dios cumple su pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Lo cantamos siempre. Diga conmigo, Dios es un Dios de pacto. El rey David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán y le pregunta a la corte, ¿hay alguien de la casa de Israel, de la casa de Saúl, que todavía esté por allí para yo dar misericordia en honor al pacto que hice una vez con Jonatán, mi amigo? Y en el palacio nadie dijo nada, pero alguien dijo, pero yo conozco a alguien que era siervo de Saúl. Y entonces él se llama Siba. Entonces David mandó a buscar a Siba. Siba no estaba en la corte, así que lo mandaron a buscar. Cuando llegó Siba, el rey le dice, Siba, como alegre, como la esperanza de poder hacer misericordia. Y entonces le dice, Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl que todavía quede con vida, que yo pueda hacer misericordia? Y Siba le dice, ¿lo sabemos? Sí, hay alguien. Sí, señor. Dime, ¿quién es? Él es Mefiboset. Su nombre es Mefiboset. Él es lisiado. Él no puede caminar. Él apenas puede arrastrarse. ¿Y dónde está él? Él está en Lodebar, una ciudad de maldad, una ciudad del olvido, una ciudad que no tiene sueños, una ciudad donde está escondido. Y David, viendo la oportunidad, le dice a Siba y manda a buscar a Mefiboset. Después de años, yo quiero que usted vea bien, pasaron años para que esto ocurriera. Ya yo me imagino a Mefiboset en su casa, tendido porque no podía caminar, sin esperanza. Ni siquiera por su mente pasaba la idea de volver al palacio. Tal vez tenía efímeros recuerdos de en algún momento tener una infancia en un lugar de mucho privilegio, un lugar hermoso, un lugar diferente a donde estaba. Pero ahora era un arrimado, era alguien que estaba viviendo de la misericordia de otra persona, de un hombre que era hijo de Amiel, ahí lo dice. Y entonces sale Siba, yo me imagino que ellos mandaron al mismo Siba. Y va, cruza el Jordán, se llevan los carruajes reales. Imagínense esa escena, porque es interesante ver la escena en nuestra mente de cómo es que llegaba el carruaje real. Siba, el viejo Siba iba entrando y en todo el vecindario la gente viendo, esto sí es extraño.
desde hace tanto tiempo no hemos visto una limusina como esa. Algo está pasando por allá. Desde hace mucho tiempo aquí en el vecindario no se ve lo que es un carruaje real. Y la gente se asomaba por la ventana, yo me imagino todo el gentío viendo, porque era un acontecimiento, no era algo pasajero que llegara el carruaje real. Y también entonces Siba seguramente se asomó a la ventana, ¿cuál es el escándalo que hay afuera? Y él también dijo, qué raro. Me imagino que no sabía si salir corriendo, pero no podía correr, porque estaba lisiado todavía. O lo pensó seguramente, estoy así porque la última vez salí huyendo. En algún momento, por salir huyendo, aunque yo no tuve la culpa, me caí y entonces estoy sufriendo así, y por eso estoy pagando esta culpa. Tal vez él dirá, me hubiera muerto en aquel tiempo y tal vez muero con dignidad. Y no sé nada de esto, pero mira la miseria que estoy viviendo. ¿Por qué? Por haber huido. Así que seguramente él pensó eso, pero después seguramente dijo, prefiero enfrentar mi destino. Si tengo que morir, voy a morir como un hombrecito. Ve que baja Siba, y cuando baja Siba, un rostro familiar. Este era alguien que estaba en el palacio antes. Y cuando baja Siba, entra y Siba le dice a Mefiboset, Mefiboset, arréglate porque el rey te mandó a llamar. ¿Qué haría usted? ¿Usted enfrentaría su destino? Que seguramente era un destino que estaba marcado con la muerte, ¿o escaparía? ¿Qué haría usted cuando viene el siervo de antaño con la gente y los soldados que entre comillas eran sus enemigos, y ahora venían a decirle, el rey te mandó a llamar? Él tuvo que pararse y no, que lo ayudaran a parar, perdón. Por favor, ayúdenme a vestir. No podía vestirse solo, tuvo que vestirse, lo vistieron y salió, se montó en el carruaje, lo montaron en el carruaje, se fue con Siba. Cuando llega allá, va pasando el Jordán, empieza a ver el paisaje. Me imagino que en su mente él dijo, esto es increíble, ahora ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, por lo menos ya tengo un hijo, hay otro descendiente, se quedó en casa, pero yo voy a avanzar y voy a ver qué es lo que pasa aquí. Él fue algo valiente, y a medida que entra al palacio seguramente también ve las cosas relacionadas y familiares que en algún momento él vivió. Pasaba por un pasillo cuando lo llevaban y seguramente decía, por ese pasillo estaba yo, por allá queda mi habitación. Y mientras entra, casi que temblando delante del rey, el rey David lo ve y le dice, Mefiboset. Yo creo que él no esperaba que David lo recibiera con alegría. Y yo creo que David lo recibió con alegría, diciéndole, Mefiboset. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que nosotros pensamos que cuando el Señor nos llama, Él nos va a recibir con enojo, nos va a recibir con juicio. Pero cuando nosotros llegamos a Él, Él nos dice, Mefiboset, Marta, Juan, Luis, Alberto, Daniel. Qué maravilloso es poder desarrollar una sonrisa en Dios, desarrollar un estado de agrado a Dios cuando llegamos a Él. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios? Cuando llegamos a Él, aún con nuestras circunstancias, lo cantamos ahora, aún con nuestras debilidades, aún con aquello que a nosotros nos hace sentir indignos o nos hace sentir enemigos, y llegamos a Él aceptando su llamado, ¿sabe qué pasa? Él se siente agradado y Él te dice, María, bienvenida. Juana, bienvenida. Él nos dice, Juan, bienvenido. Anel, bienvenido. Y yo estaba pensando otra cosa, pero esto es liberador. Lo que David le dijo a Mefiboset, y aquí está centrado lo que Dios
nos dice a nosotros cuando nosotros llegamos a Él, cuando nosotros aceptamos el llamado que Él nos hace, a pesar de todo el pasado que hayamos tenido, a pesar de todas las circunstancias malucas y desagradables que nos han pasado o que hemos hecho. El Señor, cuando nos recibe de la manera como el rey David recibió a Mefiboset. Él ve a Mefiboset, le dice: Mefiboset. Y Mefiboset dice: heme aquí, mi señor rey. Y entonces David como que lo ve temblando, porque Mefiboset se postra delante de David y postra su rostro delante de David. Y David le dice, verso 7, y le dijo David: no tengas temor. Diga conmigo: no tengas temor, no tengas miedo. Mefiboset seguro alguien le había dicho: este es el día de tu muerte, o te van a ahorcar, o te van a decapitar, te van a quitar la vida, así que arréglate porque vas a ir donde el rey y el rey te va a matar. Y ese seguro él tenía. Cuando llegó allá, él dijo: al ponerse de rodillas estaba dispuesto a morir. Pero resulta que David le dijo: no tengas miedo. Cuando tú tienes miedo, cuando hay miedo en el corazón, cuando hay miedo en el pensamiento, el miedo paraliza. El miedo evita que tú te acerques o llegues más lejos. El miedo es un enemigo de todo creyente y es el enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama al hombre, algunos no se acercan porque tienen miedo. Tienen miedo que Dios los rechace, tienen miedo que Dios no acepte sus vidas, tienen miedo de que Dios les revele todo lo vil y lo malo que son, y entonces ellos no se acercan porque hay miedo y evitan que haya un encuentro real con Dios, nuestro Rey, nuestro Padre eterno. Pero el Señor, cuando te llama, te dice: no tengas miedo. Hay que ser valiente para acercarse a Dios. Para acercarse a Dios no hay que ser cobarde. Hay gente que dice: no, los que están con Dios es porque quieren estar respaldados, esos son cobardes. Yo puedo por mí mismo, yo puedo hacer todas las cosas por mi propia cuenta. Equivocado, porque tú no te acercas a Dios porque tienes miedo a creer en Él, tienes miedo a aceptar que Él puede tomar tu vida y amarte. Hay gente que tiene miedo de acercarse a ese Dios que les ama. Miedo. Pero el Señor te dice hoy: no tengas miedo. No tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. No tengas miedo de acercarte al Señor. Hay otros que tienen miedo de dejar lo que habían hecho. Tienen miedo de dejar su vida. Tienen miedo de acercarse a Dios porque piensan que Dios les va a decir: haz aquello, haz lo otro. Acércate a Dios y vas a ver que el miedo va a desaparecer de tu vida. Y nadie te va a exigir nada. Nadie te va a exigir: deja esto, deja lo otro, sino que el mismo Dios va a hacerte sentir eso en tu vida y tú vas a ser reprendido por el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que hay. Y entonces tú vas a entrar en la presencia del Rey de tal manera a disfrutar de su presencia y su gloria y su esplendor de una manera maravillosa. Por eso el Señor te dice hoy: no tengas miedo de acercarte a mí. No tengas miedo. Hay gente que tiene miedo porque dice: yo no me voy a acercar porque después ¿qué van a decir los demás? Y le tienen miedo a los otros. Yo no me voy a acercar a Dios porque van a decir que yo estoy loco. Pero resulta que tal vez aquellos necesitan verte entrar a ti para ellos tener el valor de acercarse también a Dios. Y tú eres el camino, tú eres la forma, tú eres la manera, que ellos van a ver un ejemplo en ti, van a ver a Jesucristo en ti, van a decir: yo voy a hacer lo que hizo fulanito, yo voy a hacer lo que hizo Andrés. ¿Por qué? Porque él era de esta manera y ahora mira, está con Dios. Yo necesito llegarme allá y voy a dejar el temor y voy a acercarme a Él. No tengas miedo. Diga conmigo: no voy a temer, no voy a temer. No voy a tener miedo, porque cuando el Rey te manda a llamar, lo primero que te dice: no tengas miedo. Ay, no tengas miedo a las circunstancias, porque si ahora estás conmigo, ¿quién contra ti? Ay, no tengas miedo a esa dificultad que puede venir en el futuro, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti?
Si estás al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo, ¿qué te va a hacer falta a ti? Pero tienes que estar en la presencia del Rey. No tengas miedo. Lo segundo que le dijo, porque en Jeremías 29:11 dice, yo sé bien los planes que tengo para ti. ¿Sabes cuál es el problema de tener miedo? Es que cuando nos acercamos a Dios, pensamos que Dios tiene planes malucos para nosotros. Tienes planes de condenación, tienes planes de juicio. Y lo que dice mi Biblia en Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Jeremías 29:11. Miren lo que el Rey piensa de ti. Yo sé bien los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. El Rey tiene pensamientos de paz. Cuando llegamos a Jesucristo y le decimos: Jesucristo, tú eres el Salvador de mi vida, tú eres mi Señor, acepto, Señor, que tú eres el que gobierna mi vida, sé tú mi Rey. Entonces el príncipe de paz va a llegar a mi vida, y no van a ser pensamientos de angustia ni de tristeza, sino pensamientos de bien, pensamientos de paz, para daros el fin que ustedes esperan. Es lo que dice la palabra. Yo me debo entonces acercar al Rey cuando el Rey me llame. Cuando el Rey me llama, yo debo acercarme a Él sin temor, hacer un esfuerzo, tomar la decisión, dejar todo aquello, mi orgullo, mi vanidad, dejarla atrás y venir a Él y decirle: aquí estoy, Señor. Y tú sabes cuáles son los planes que Él tiene para ti. Planes de bien. Yo no sé hasta ahora a qué rey tú te has acercado. Yo no sé hasta ahora a qué rey tú te has llegado. No sé qué es lo que ha hecho, pero el Rey del que yo te estoy hablando en esta mañana es un Rey que te da paz, que tiene planes de bien para ti, planes de alegría, planes de bendición para tu familia. Amén. Ese es mi Rey, y ese es el Rey del cual hablamos. La Biblia dice que Jesucristo, que no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, porque el mundo ya estaba condenado, hermano. Dios envió a Jesucristo para que el mundo fuera salvo por Él, y la salvación es un bien. El Señor no viene para condenarte, Él viene para que tú seas salvo por Él, porque la condenación ya está. Pero la única forma de alcanzar la salvación es a través de Jesucristo. Tienes que acercarte al Rey. Dile que está a tu lado: acércate al Rey, por favor. El Rey te ha mandado a llamar, atiende a su llamado. Después dice: y le dijo David: no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy ahora aquí, no te preocupes, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Lo segundo que le dijo fue: yo voy a hacer contigo misericordia. ¿Se recuerdan de misericordia? ¿Se recuerdan de aquello que no merecemos? Misericordia. Misericordia es darle el bien a alguien que no se merece. Por ejemplo, alguien me trata mal a mí y me trata malísimo. Tal vez lo que él merece es que yo le trate de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero misericordia es que yo le trate mejor y le dé el bien que no se merece. Que alguien venga, tu vecino, y te toque la puerta y te ponga la basura al frente de la puerta porque no está de acuerdo contigo, y empiecen a darle patada a la puerta los hijos de él, de tu apartamento, y tú sales afuera enfurecida o enfurecido para que respeten, y cuando sales allá, ¿qué es lo que se merece? Que tú vayas y formes un lío, le agarres la basura y se la lances también a ellos. Pero resulta que misericordia es recoger la basura y hacerle el bien que ellos no se merecen. Cuando alguien está barriendo y entonces te está echando toda la basura a tu lado, de repente tú debes pararte en la mañana y barrer todo el vecindario, y la gente va a quedar: ¿qué le pasa a este loco? Porque la misericordia es incomprensible en este tiempo.
La misericordia es lo que más se necesita en este tiempo. ¿Quién es capaz de tener misericordia en este tiempo? Dios. Dios tiene misericordia contigo y conmigo. Dios tiene misericordia de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es misericordia, porque el mundo estaba condenado y ahora a través de Jesucristo deja de ser condenado porque le puso la parte que le faltaba. Misericordia. Necesitamos misericordia. Lo que el rey le dice a Mefiboset: no te preocupes, no tengas miedo, porque yo voy a hacer contigo misericordia. Misericordia era porque Mefiboset no era parte de ese reino. Mefiboset era enemigo. Mefiboset, tal vez en otro momento él estaba en Lodebar, en esa ciudad oculto, quién sabe, hablando mal del rey, hablando mal de aquellos que llevaban el gobierno, hablando mal de David. Y lo que él merecía seguramente era o que lo colocaran en un lugar, en un calabozo, en una prisión. Pero el rey le dijo: no te preocupes, porque yo voy a hacer contigo misericordia. Y esa es la misericordia de Dios. La misericordia que estaba haciendo David no era por lo que era Mefiboset, sino porque alguien en un momento en el pasado había hecho un pacto con David, y David se acordó del pacto y entonces sabía que tenía que hacer misericordia con alguno de la descendencia de Saúl o de Jonatán, y resulta que se consiguió con el hijo de Jonatán. Qué bueno, justamente el hijo de Jonatán, porque a través del hijo de Jonatán él iba a poder cumplir el pacto directamente que había hecho en el pasado. Mefiboset no tenía idea de ese pacto, pero cuando llegó allá se dio cuenta que había una misericordia que él estaba obteniendo, porque alguien en un pasado había logrado alcanzar esa misericordia. De la misma manera, Dios con nosotros trae misericordia, con tu vida trae misericordia, porque hubo alguien que ya pagó un precio, hubo alguien que en el pasado ya hizo algo muy importante para alcanzar un pacto de misericordia para tu vida. Ahora no es por lo que tú quieras hacer, ahora no es por lo que tú pienses que puedes hacer con tus obras o con algún hecho importante para ganarte la misericordia. No, porque ya Cristo pagó el precio por esa misericordia para tu vida. Y si Cristo lo pagó, ya tú puedes alcanzar y llegar a la presencia de Dios confiadamente, porque el rey te dice: no tengas miedo, porque voy a hacer contigo misericordia. Misericordia es lo que necesitamos en este instante. Misericordia era lo que estaba recibiendo en ese momento Mefiboset, lo que él no se merecía. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero llegó el momento que, aún siendo yo pecador, vengo a Jesucristo y su sangre me limpia de todo pecado. Y ya lo que ocurrió en el pasado, lo que estaba en el pasado, ya no tiene por qué venir a mi vida. Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19 habla del carácter de Dios sobre la misericordia. En Miqueas capítulo 7 versos 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es aquel que perdona la maldad? ¿Quién es aquel hombre que perdona la maldad? Él le dice: pero solamente tú, Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? No hay otro Dios como tú que perdone la maldad y que olvide el pecado del remanente de su heredad. No hay otro Dios que perdone tu maldad y que olvide el pecado que habías cometido. Aun cuando tú tenías debilidades, hay un Dios que perdona. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira, tenemos un Dios. Tú tienes un Dios. Nosotros tenemos un rey que ama la misericordia, y no solamente la ama, se deleita. ¿Sabes qué es deleitarse? Deleitarse es algo que te gusta a ti. Si te gusta comer empanada de cazón y eso es algo que te deleita, te trae, tú comes empanada de cazón.
Si te gusta comer empanada de carne mechada, eso te deleita y todos los días quieres comer empanada de carne mechada. A los que les gusta comer mondongo y encuentran el deleite en comer, es un ejemplo. A los que les gusta hacer algo, pero que sea un deleite, algo que disfrutan, quieren hacerlo constantemente, ¿verdad? Y si lo quieres hacer constantemente porque es algo que te deleita. Por eso que el Señor dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿qué se deleita Jehová? Jehová se deleita en misericordia. ¿Sabe qué Él está esperando? Hacer misericordia. Él no solamente está para ser el Dios juez, sino para ser el Dios misericordioso. David no solamente dijo, voy a hacer misericordia, sino que buscó a quien hacer misericordia. Y Dios no solamente dice, yo me deleito en la misericordia, sino que te busca a ti para hacer de ti misericordia. La misericordia va más allá de la justicia, porque Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Pero Él no solamente se conforma con hacer justicia, sino que quiere ir más allá y hace misericordia. Porque la justicia del mundo nos culpa. Porque la justicia del mundo nos saca del reino de la vida. Porque la justicia del mundo y la justicia del hombre nos hace siempre sentir delegados y llevados a otro sitio. Pero cuando viene la misericordia de Dios, nos libera. Mientras que la ley te ata, la misericordia te libera. Y nosotros necesitamos misericordia de Dios. Lo que estaba recibiendo Mefiboset era misericordia. Era misericordia. Yo necesito misericordia de Dios. Él dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y Él volverá a tener misericordia de ti. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. En otras palabras, somos nuevas criaturas cuando llegamos a la presencia del Rey. Lo que le estaba pasando a Mefiboset. Mefiboset ahora entendía, quiere decir que no te acuerdas de todo aquello, rey, de lo que yo había hecho en el pasado y tal vez alguna revuelta que colaboré a hacer para que tú fueras derrocado. Y el rey le dice, voy a tener de ti misericordia. Voy a darte el bien que tú sabes que no mereces. Voy a darte a ti aquello que tú has abandonado. Tal vez Mefiboset decía, ya yo no tengo más esperanza, no me merezco esto, no soy digno de estar acá. Soy un lisiado. Un lisiado no podía entrar a la corte de un rey, no le era permitido. Y resulta que Mefiboset tuvo misericordia. Siendo él un lisiado, con debilidades, con defectos, él pudo entrar en la presencia del rey. Es posible que tú te sientas lisiado, te sientas que ya no puedes aprender, no puedes saber más de Dios, no puedes ser recompensado con el amor de Dios y con el perdón de Dios, pero el Señor te dice hoy, ven acá, porque tengo para ti misericordia. Alegre debes de estar al recibir la misericordia de Dios. Después le dice, verso 7, todavía seguimos ahí, te voy a entregar te voy a dar misericordia según el pacto de amor que hice con Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. La restauración de todas las cosas. No solamente te libera del miedo cuando llegas al rey, no solamente te da misericordia, lo que tú sabes que no mereces, pero Él te lo da, simplemente así, tómalo, sino que después te dice, ahora te regreso lo que se te quitó, te regreso lo que la vida te robó, te regreso lo que el pecado te robó. ¿Sabes qué ocurre? En la historia de la humanidad, el pecado quitó del hombre la posibilidad de llegar y acercarse al Dios creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecado quitó y robó del hombre muchas atribuciones que él tenía como corona de la creación.
Pero cuando el Señor viene a ti y te dice, ven acá, no solamente te da misericordia, sino que te dice, te voy a regresar todo aquello que se te quitó, la vida eterna, la salvación. Por eso nosotros creemos en la salvación, porque Jesucristo vino para que todos fuéramos salvos, a regresarnos aquello que se nos había quitado, la vida eterna, a regresarnos aquello que se nos había quitado, el amor perfecto, a regresarnos aquello que se nos había quitado, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que cuando llegamos a Él, lo que el Señor busca en nosotros, y lo encontramos en Efesios, es que cada uno de nosotros, después que estamos delante de Dios y rendimos nuestras vidas, crezcamos a la medida de aquel que es nuestra estandarte, Jesucristo, porque necesitamos llegar a la perfección a través de Jesucristo. Pero tenemos que llegar es a través de Él, y Él es nuestra meta. Y por eso todo aquello se nos regresa a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando el Rey te manda a llamar, te regresa también aquello que habías perdido. Te regresa la vida. Te regresa esa comunión con Dios como debería estar, como fue antaño. Y tal vez el pecado en tu vida ha traído consecuencias y te ha robado familia. También te ha robado negocios, te ha robado proyectos, te ha robado ilusiones, te ha robado todo aquello que ahora te causa un dolor adentro porque te sientes culpable de eso. Pero cuando tú te acercas de verdad al Señor, el Señor dice, yo te voy a restituir todo aquello que te quitó el pecado. Te voy a restituir en el lugar que te corresponde. No solamente vas a estar con misericordia, sino que vas a estar restituido. Mefiboset estaba viviendo en un lugar arrimado, como decimos aquí en Venezuela, en un lugar donde un hombre muy misericordioso le dejó que se quedara allá. Pero ahora el rey David le dice, todas las tierras que eran de tu abuelo el rey son tuyas nuevamente. Todo lo que perteneció a tu familia ahora es tuyo. Cuando él estuvo frente al rey, después que agarró el coraje y dijo, voy a enfrentar a mi destino, yo creo que él no se imaginaba que le iban a regresar todo lo que le perteneció a su familia en el pasado. Y entonces, no solamente estaba él y el hijo, no sé a qué edad tenía el hijo, pero después David le dice a Siba, ahora tú vas a agarrar todas las tierras y le vas a entregar todas las tierras que eran de su abuelo a él, a Mefiboset. Y tú vas a trabajar todas sus tierras y le vas a dar a él para que él tenga abundancia de grano, para que él tenga abundancia en la tierra y haya prosperidad en su tierra. Tú vas a trabajar la tierra. O sea, que Mefiboset no solamente fue liberado del miedo, no solamente obtuvo misericordia, sino que también después se le regresó todo y después de no tener nada, tuvo siervos. Dicen que Mefiboset tenía 15 hijos y 20 siervos. Pero todos los hijos y todos los 20 siervos, Siba tenía 15 hijos. Siba es el siervo. Tenía 15 hijos y 20 siervos. Y todos los siervos de Siba y todos los hijos de Siba y Siba mismo iban a ser siervos de Mefiboset. Esto no se podía creer. Después de haber perdido la esperanza, ahora él volvía a obtener lo que la vida le había quitado, lo que se le había extraviado. Tú puedes ser restituido también. Cuando tú te acercas al Señor, el Señor te restituye nuevamente. Te hace una nueva criatura. Tu vida cambia, tu vida es transformada de tal manera que ahora lo que era tuyo vuelve a ser nuevamente. Aun cuando tú hayas perdido las esperanzas, el Señor te llama y te dice, te voy a restituir, vuelve a mí. Y lo último que le dice en ese verso es, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. En mi mesa. Comerás siempre en mi mesa. ¿Sabe? No solamente él iba a tener sus tierras, iba a tener graneros
full, a montón, porque iba a tener también siervos, sino que no iba a tener necesidad de utilizarlos. No sé si me entienden, porque ahora el rey le dice: y tú comerás siempre en mi mesa. No comerás un día, no vas a comer hoy nada más, sino que prepárate porque te quedas aquí en mi mesa, tú vas a comer siempre en mi mesa. Me habla de la no dependencia de lo natural. Me habla de la no dependencia de las cosas que tengo. Me habla de la dependencia de lo que el rey ahora tiene en su mesa. A mí me habla que ahora, cuando yo llego a la mesa del Señor, yo puedo tener muchas cosas, puedo tener muchas riquezas. Tú puedes tener muchos negocios, puedes tener mucha riqueza, pero el Señor no quiere que tu corazón y que tú vayas a comer allá. Él quiere que tú vengas y que tu corazón sea alimentado en lo que el rey tiene para ti todos los días, para siempre, en la mesa. Que tú dependas de Él y no dependas tal vez de tus propios asuntos. Me habla a mí que ahora el privilegio de estar sentado en la mesa es mío. Algo que no podía ser para mí, porque nadie podía sentarse a la mesa del rey sino los hijos del rey. Mira lo que está ocurriendo acá. Nadie tenía el privilegio, era digno de sentarse al lado en la mesa del rey mientras que el rey comía, sino los hijos del rey. Y ahora este que antes era enemigo, ahora este que antes estaba olvidado, el rey le dice: y tú comerás siempre en mi mesa. Lo que te está diciendo el Señor a ti también hoy, que Él quiere que tú comas siempre en su mesa. No importa dónde hayas estado, no importa si en un momento fuiste enemigo, hoy Él te hace amigo. No importa si en un momento fuiste extraño, hoy Él te da la adopción para que tú puedas entrar y sentarte a la mesa del Padre. Todos nosotros podremos comer a la mesa, porque se nos ha abierto el camino. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Unges mi copa con aceite. Ahora bien, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Esto era lo que estaba pasando con Mefiboset. Mefiboset seguramente estaba angustiado porque veía a los príncipes y él decía: yo merezco estar allá. Y mira lo que pasó con mi vida y ya no puedo ni siquiera luchar. Esa era una angustia para él. O cada vez que lo veía tenía que esconderse, porque es posible que querían, que él temía por su vida. Pero aquellos que lo angustiaban, ahora el rey le había preparado una mesa en frente de todos los que les angustiaban. Ahora los que le angustiaban no eran más enemigos, sino eran amigos. Ahora eran parte de la familia. El Señor hoy te llama a ser parte de la familia. El Señor hoy te llama a ser parte de la mesa de Él, a comer siempre en la mesa de Él. Juan 1:12 dice: más a los que le recibieron, aquellos que aceptaron ir al llamado del rey, a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que aceptaron que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que creen que en el nombre de Jesús hay poder, aquellos que aceptan que en Jesucristo hay la autoridad y el poder y la salvación, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad, le dio el poder, le dio el derecho firmado y decretado de ser hechos hijos de Dios. Y tú eres hijo e hija de Dios. Y como hijo e hija de Dios, aun cuando en el pasado no lo eras, ahora eres hija o hijo de Dios por el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo en tu vida. Ahora puedes sentarte a la mesa del Padre confiadamente, entrar confiadamente a las puertas, a entrar confiadamente a la presencia de Dios con actitud de gracia, con címbalos resonantes. Tú puedes entrar alegremente, confiado, porque el Señor se alegra cuando tú entras y te dice: tú vas a comer conmigo todos los días. Qué maravillosa es la misericordia. La misericordia es liberadora. La misericordia no te juzga. Y Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Póngase de pie, por favor. Con la misericordia de Dios vivirás sin temor. Hay gente que no solamente tiene miedo a morir, sino que tiene miedo a vivir.
porque viven con miedo. Pero el Señor te dice hoy vas a salir de ser una persona con miedo, vas a ser valiente. La Biblia dice, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque hay que ser valiente para correr a sus pies y decirle, yo acepto tu misericordia. Cuando tú aceptas la misericordia, no te queda otra que salir lágrimas por tus ojos y decir, yo no me merezco esto, pero lo acepto. Abraza al Padre con su misericordia. Recibe su misericordia, porque es posible que el Señor te esté dando misericordia. Y muchas personas tal vez no han entrado a la misericordia. ¿Sabes por qué? Uno, porque sencillamente no tenían idea que había otra manera de vivir, no tenían idea que había otra forma de hacer las cosas, no sabían que había algo mejor, y por eso no obtuvieron la misericordia. Pero hay otros que se sienten lisiados, hay otros que se sienten debilitados y se sienten indignos de Dios. Hay otros que se sienten que no son merecedores de una misericordia o de un amor o de un perdón, porque en el pasado hicieron algo o porque hay algo en sus vidas que los está dando, un pecado oculto que los tiene acorralados allá en el olvido, en lo demás, y entonces ellos no se creen que sean capaces de obtener misericordia. Pero el Señor te dice hoy hay misericordia para ti también. Hay otros que no reciben misericordia porque no han aceptado la misericordia, porque el orgullo es tanto en su corazón que ellos dicen, yo no necesito misericordia. Pero ¿saben? Los que más necesitan misericordia son aquellos que no claman por misericordia, porque su corazón necesita sentir la liberación que hay en la misericordia. Y algunos de ellos son capaces de dejarse acorralar y quedar en el olvido solo por orgullo.